Hola, buenas noches, día 24, hoy martes, programa desde Madrid. Al final, mucha intensidad hoy aquí en el Congreso. Hemos reducido el programa solo a uno, donde vamos a intentar, perdón, explicar todo lo que ha pasado durante el día de hoy. Vamos a empezar con los titulares. Como siempre, vamos a hablar primero del desaparecido Bolaños. Curiosas estas cosas casi de niños, que uno lo hace mal y le castigan de cara a la pared, aunque mañana vuelve obviamente a la comisión de control, a la sesión de control. Luego hablaremos de esos movimientos que seguramente no extraen a nadie, el PSOE, llamémosle así, PSC si quieren, apoyando saltarse la ley del 25% en Cataluña y apoyando como vehicular en la lengua catalana, expulsando obviamente al español. Bueno, no sabemos cómo lo explicarán esto, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, por poner un ejemplo claro y contundente. Siguiendo con Cataluña, de forma directa o indirecta, el Supremo ha rectificado y va a revisar finalmente los indultos en los próximos días y semanas. Luego nos iremos a un tema judicial. La Fiscalía mantiene la imputación a la segunda niñera de Podemos. Recordemos esta que trabajaba en el Congreso. Ojo que esto puede ser un tema que acabe en cárcel, vamos a decirlo así de claro. Luego nos iremos a esos movimientos que se empiezan a vislumbrar en el partido de Feijóo, con esos miedos todavía claros, a ver si me van a hacer lo mismo que hicieron a Casado. Hay que ir con cuidado porque parece que hay vieja guardia que no quiere que la muevan del lugar. Luego nos iremos a una cosa curiosa vinculado con esto, que el Polisario de la mano de Gali pues viene poco más o menos a decir que ahora confía en el PP de Feijóo. Curioso, siempre ha sido su aliado tradicional el PSOE, se sienten traicionados y ahora apuestan por el PP de Feijóo. Y acabaremos con otro tema nacional, hablando de esa idea de Calviño de alargar las ayudas a los carburantes y la luz hasta septiembre. Fíjense al final que el tema es bastante más sencillo, es decir, aquí parece que haya dinero a expuertas y el problema es que quien da el dinero creemos que empieza a estar un poco cabreado de que se regale el dinero sin ton ni son. Empezamos, si les parece, hablando de Bolaños, ese ministro que estaba llamado a ser el sustituto de Iván Redondo, que estaba llamado a encabezar todas las negociaciones, todas las cloacas, incluso si quieren decirlo así, del gobierno de Sánchez. Recordemos que Sánchez se quedaba sin escuderos, algo que comentamos desde que se inauguró este nuevo gobierno, que la pérdida no solo de Redondo, sino de Ábalos o de Calvo le dejaba a cuerpo descubierto, y confió toda esta actividad obviamente al señor Bolaños. Señor Bolaños, ¿qué vamos a decir? Ya fracasó en el tema de Murcia, que llevó a esta caída supina del gobierno, llevó a aquello que nosotros denominamos pasar de aguas tranquilas a aguas enmarejadas, y su última actuación en todo el tema del CNI, de desmontar el CNI, pues parece que tampoco ha dejado muy satisfecho al presidente y ha conseguido una cosa curiosa en este gobierno, que es que lo meta en el congelador. Fíjense que la actividad de Bolaños se va a reducir prácticamente mañana a la sesión de control, pero mientras parece castigado en esa celda oscura. Y que no salgas de ahí y que no hables, Félix, no hagas nada porque te has portado muy mal. Esto es un gobierno de niños. Aquí los errores se pagan con castigos infantiles. Mientras se ha intentado destrozar una estructura de Estado, y nosotros insistimos, destrozar estructuras de Estado es complicado. Se revolvió el Poder Judicial, perdón. El CNI, aunque hayan decapitado a su directora general, no está por la labor, vamos a decirlo así, claro, quien quiera entenderlo que lo entienda, y la Casa Real, como hemos explicado estos últimos días, aunque ningún medio lo diga, pues ha maniobrado a través de la comunicación contra el propio gobierno. Algunos medios ya empiezan a hablar de que los varones del PSOE empiezan a estar nerviosos. Bueno, algunos los decimos desde hace algunas semanas, porque la realidad es que se enfrentan a unas elecciones andaluzas donde empiezan a temer los resultados, empiezan a ver que el candidato no es flojo, es flojísimo. Algunos empiezan a temer la no presencia incluso de Sánchez, que hace esa política tan habitual de Yolanda Díaz, de que cuando, hay que enseñar un poco la patita y veo que me voy a pegar una hostia, desaparezco. Pues Sánchez es un fiel ejemplo a la política en ese sentido de Yolanda Díaz. Y creen algunos que la bofetada en Andalucía será grande o muy grande, y seguramente a partir de ahí los movimientos serán un poco más excelsos
en el PSOE, sobre todo de cara a esas elecciones del 28 de mayo, esas mega elecciones municipales y autonómicas en algunas comunidades. Sin lugar a dudas, ahí sí que puede haber un punto de inflexión, porque habrá que ver, tras las elecciones andaluzas, si el Partido Socialista va de forma compacta a esas elecciones o da un giro de timón antes de las mismas. Hay una cosa que tienen conscientes en el Partido Socialista, que en el momento que decidan a cambiar al señor Sánchez, el giro de los medios de comunicación va a ser automático. Nadie apuesta que alguien se quede con Sánchez, son todos unos traidores, vamos a decirlo así de claro. Y todos son conscientes que de la misma manera que pasó en el 2016, si se ventilan a Sánchez, será con todo el viento a favor. Problema, que no hay candidato. Y ese es un problema grave o muy grave en el PSOE. No hay candidato, lo cual lleva a que las dudas cada vez sean mayores y más de uno ya piense que el problema es que el camino que se ha tomado lleva inexorablemente a un PSOE a la francesa, a un PSOE en descenso en Andalucía, a un PSOE en clara bofetada en las municipales y resto de autonómicas, sin candidato ni nadie, con un candidato que renunciaría a ser candidato, dando en bandeja al PP, seguramente de fijo, excepto que Feijóo se nos atraviese y empiece a hacer tonterías como alguna que parece que le gusta hacer últimamente, y dando pie a un cambio de ciclo. En una situación, por cierto, económica muy lamentable, que ya veremos cómo se va a asumir, porque en este país es muy curioso, pero que parece que los socialistas se han acostumbrado a dejar el país hecho unas trizas, otros lo recuperan y los votantes ignorantes votan al que lo ha vuelto a destrozar. Parece mentira que tantas veces ha pasado que la gente no se haya dado cuenta. Porque lo del PSOE es simple y llanamente intentar mantener el poder. Fíjense en Cataluña, han pactado eliminar esa sentencia judicial del 25% junto a Esquerra Republicana y Junts per Cat, eliminar el catalán como lengua vehicular, eliminar lo que han dicho los tribunales, y a algunos nos gustaría, y esto es algo que hemos dicho en múltiples ocasiones, oiga, cada partido político puede hacer lo que quiera, que lo asuma, pero nos gustaría que la campaña andaluza explique el PSOE, porque el PSC es el PSOE, para quien no lo sepa, aunque luego nos digan, no, son dos partidos diferentes, dos NIFs diferentes, es el PSOE. ¿Que expliquen en Andalucía? Pues su política en Cataluña. Que expliquen por qué cooperan con la ultraderecha más rancia de Europa, Junts per Cat, por qué cooperan con el partido de Gabriel Rufián, que se dedica a insultar a diestro y siniestro a todo aquello que no sea catalán, que se dedica y que tiene a sus líderes, han pasado por la cárcel por intentar romper este país. Pues el PSOE debería explicar por qué pacta con ellos, porque está claro que una cosa, y vamos a intentar explicarlo, una cosa es pactar en el Congreso, que a veces toca hacer pactos extraños, que se hace difícil entenderlo, los pactos con Bildu, los pactos con Esquerra, todo ese tipo de pactos cuanto menos extraños, que pueden ser la dinámica del Congreso, vamos a decirlo así de claro. No estamos intentando justificarlos, pero pueden formar parte de esa propia dinámica, aunque algunos entendemos que hay partidos con los cuales no se debería pactar, pero bueno. Pero claro, aquí están rompiendo, no solo, y aquí viene lo que para nosotros es el grave error, no solo el consenso de que queremos la mayoría de los españoles, sino una sentencia judicial en ejecución que parece que el PSOE se quiere pasar también por las narices. Hombre, sabemos que el PSOE lo de cumplir las sentencias judiciales lo lleva muy mal. Lo de intentar cargar, porque van a ver cómo van a cargar en las próximas horas o días contra ese tribunal, lo lleva o intenta llevarlo muy bien. Siempre ha intentado destruir lo que la justicia con fuerza se ha opuesto y siempre ha intentado cargarse esa estructura de Estado que es el Poder Judicial. Se hace curioso que pacte ahora con Esquerra y Junts per Cat, viendo las perspectivas sin hacer un análisis histórico, dirías que hasta es normal y natural, total, Esquerra y Junts le dan el voto en Madrid, que menos que ellos apoyen en Cataluña. En ese sentido parecería una estructura lógica, pero es que estamos partiendo de conceptos ya ilógicos de primeras que se están confirmando día a día. Alguno no debería sorprenderse tampoco, porque al final, cuando ves las dinámicas del propio Congreso, donde partidos
como estos minoritarios, el de Teruel, el de Cantabria, los canarios, apoyan repetidamente a la CUP, un partido radical de extrema izquierda, que aboga por la independencia y que se dedica a insultar a diestro y siniestro, pues realmente entiendes que es que el problema no son ellos, que vamos a ser sinceros, lo hemos dicho más de una vez, podemos tener nuestra opinión, incluso sobre Bildu, pero al menos son coherentes. ¿Qué quieren que les diga? Con unas ideas que a nosotros nos desagradan y mucho, pero son coherentes. Pero claro, tenemos al resto de partidos, empezando ahora ya por el PSOE, siguiendo por todos estos que hemos citado. Bueno, en su momento también hemos visto algún otro partido sumándose a estos bloques. Hablamos de los cántabros, de los de Teruel, de los canarios. Bueno, ya hablamos de Podemos y todos estos, que al final explican una cosa según dónde van y en otro lado explican otra cosa. Es aquello que decíamos ayer, de, por ejemplo, el señor de Cantabria, que se pasa el día con el ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Y luego pacta con la CUP. De verdad, es que uno llega a Madrid y le entra también las risas porque lo ve prácticamente a diario. Son de esas cosas que no te dejan de sorprender, porque algunos pensamos que la política lo más importante son dos cosas. Una, tener los pies en el suelo, cosa que muchos políticos les podemos confirmar que no los tienen, y tener, sobre todo, o intentar tener una coherencia en tu discurso. Tú puedes estar a favor, puedes estar en contra, puedes necesitar unos pactos para ciertas cosas, pero al menos tener cierta coherencia, que parece que muchos políticos solo tienen la coherencia de mantenerse en el cargo engañando a diestro y siniestro. Y claro, luego llegan temas judiciales. Nosotros respetamos cuando el Supremo dijo que no a revisar los indultos, y ahora respetamos cuando el Supremo dice que sí a revisar los indultos. Todo viene del cambio, que esto sí que es lo lamentable, vamos a ser sinceros, del cambio de uno de los miembros del tribunal, que ha pasado a ser lo que se denominó un conservador. Aquí nosotros son de esas cosas que no entendemos. Cuando los jueces ya se nombran partiendo de qué piensan en vez de lo que deciden, pues creemos que es un error importante. En todo caso, vemos interesante que se haya rectificado, que se revisen los indultos. Oiga, y si resulta que están mal aplicados, pues tenemos un doble problema. Uno, obviamente, para estas personas fugadas que han estado paseando por toda Europa, y vaya usted a saber si Junqueras acaba debajo de la cama de Puigdemont en Bruselas, porque, perdón, sabría que a lo mejor no lo largan aquí hasta nunca. Con lo cual, miren, siempre podría aparecer un programa de televisión belga, haciendo vaya usted a saber qué. Pero la realidad es que si finalmente son tumbados los indultos, no solo estamos hablando de eso, sino estamos hablando seguramente de una hipotética demanda al gobierno por prevaricar. Es decir, tomar una decisión manifiestamente contraria a ley. Lo mismo que le pasa a la señora esta alcaldesa de Salobreña con el tema del desempadronamiento de Macarena Olona. Pues le podría pasar al gobierno con algo tan tonto como los indultos. Tengan nota de este tema, porque está claro que si ya se ha empezado, y aquí hay una cosa que hay que analizar siempre, si ya se ha cambiado, digamos, y se van a revisar los indultos, es por algo, digámoslo así de claro. Y también piensen que hay mucho juez, y no vamos a decir nada que no sea evidente, que funciona a veces sobre la ola, la cresta de la ola. Y cuando huelen un cadáver, y estamos hablando del gobierno, que es un auténtico cadáver a día de hoy, y sobre todo cuando le tienen muchas ganas a ese cadáver, les aseguramos que no tienen piedad. Y ahora mismo la justicia sabe que ha sido atacada por este gobierno de forma continuada. E imaginarán que la justicia, los servicios de información y, como no, la Casa Real, pues a quien tienen ganas, con todo el cariño, no es a nosotros, no es a ustedes, no es incluso a los diputados, no, tienen ganas al propio Sánchez y al gobierno. Y hombre, y alguno, intentemos reflexionar, tener de enemigos a los jueces, a los servicios de información y a la Casa Real. Hombre, no sé, casi creo que tendría más posibilidades de sobrevivir a Sánchez que se alinee con el batallón aquel Azov que está luchando por Ucrania, y a lo mejor tiene un poco más de suerte porque parece que se le va a juntar todas las tormentas del mundo. Si encima cuentas con que su partido, y esto es algo que ya llevamos diciendo, pero que reconfirmamos todas las veces que haga falta, le va a abandonar a la primera que pueda, que su equipo de fieles está lleno de incompetentes que no son capaces de hacer una O con un canuto, pues hombre,
a día de hoy, aunque alguno diga, no, que el señor le dan de comer cada día y se va en el avión, no sé qué, les aseguro que el personaje con más riesgo en este país, el personaje con más posibilidades de conocer ratoncitos, el personaje que tiene ahora mismo todas las cartas de acabar su historia mal, es Pedro Sánchez. Y eso es una realidad a estas alturas incuestionable. Todo depende de él, y él, lo hemos dicho en más de una ocasión, ni ejerce liderazgo, ni tiene capacidad de improvisación, ni tiene capacidad de nada. Esa es la realidad donde se le juntan todas estas cosas cada vez más extrañas. Aunque claro, también llegan los frentes judiciales para la otra pata del gobierno, Podemos, que según cada vez más fuertes rumores ante tal distensión que se está creando entre los pro Díaz y los pro Montero o Belarra, pues, no, al final nos llevamos un lío de verdad y ahora no estamos haciendo coña, nunca sabemos cómo se llama la señora o señorita, no sabemos tampoco qué es, pero la realidad es que ante tales conflictos se está planteando seriamente al gobierno nuevamente desprenderse de Podemos, porque tienen dos factores fundamentales. Uno, los presupuestos ya están aprobados para llegar al 2023, eso téngalo apuntado. Dos, el único que puede convocar elecciones es Pedro Sánchez, eso también lo tienen claro. Y tres, a día de hoy, y es algo que tampoco se sabe mucho, prácticamente podríamos decir que cualquier ley que entre en el Congreso no se va a aprobar ya, ni va a ser efectiva. El colapso es tal en el Congreso. Piense, por ejemplo, que el jueves hay una sesión para hablar del CNI, por decir algo, del propio presidente, y cada 2 por 3 hay retrasos en todo. Hoy ha habido, por ejemplo, votaciones, pero el retraso es tan grande que recuerden además que la semana que viene es inhábil en el Congreso, para quien no lo sepa. La siguiente es hábil, pero la siguiente vuelve a ser inhábil porque es una semana antes de elecciones y antes de cualquier elección son inhábiles las semanas para el Congreso. Les confieso que nos hemos enterado el otro día, algunos no conocíamos eso, pero es bueno explicarlo. Y en julio, vacaciones Santillana. Y en agosto, vacaciones Santillana. Hombre, no fastidien. En enero también entero, ojo. 3 meses de vacaciones Santillana. Nos dirán algunos, no, caen las comisiones, que habrá algún pleno especial, el debate del Estado de la Nación, que lleva tantos años sin hacerse, que a lo mejor hacen en mediados de julio. Sí, pero las cosas que se aprueban no se irán aprobando. Y el retraso es de tal envergadura que parece claro que nada más se va a aprobar en este gobierno, excepto obviamente los reales decretos. Pero si se desprende de Podemos, pues ni eso. Y esa es la realidad del gobierno que transita en un momento cada vez más extraño. Hace cambios incluso en la forma de votar telemática para permitir incluso, según algunos pensamos, que no vayan ni los diputados a votar. Al final, no nos extrañaría que este gobierno lo que pretenda es sacar contenido al propio Congreso sabiendo que ya no vale para nada de cara a ellos, seguir tirando de los presupuestos aprobados y obviar cualquier mecanismo de control por parte del Congreso. Sería de una extrema gravedad, pero en este país pueden pasar cosas. Recordemos que ya estuvo cerrado el Congreso durante meses y nadie dijo nada, aunque luego salió el Constitucional diciendo que eso no era constitucional. Esa es la realidad en estos momentos. Y decíamos que en Podemos, pues se les siguen juntando problemas. La Fiscalía mantiene la imputación a la segunda niñera de Montero. Esto ya es la leche, es decir, tú necesitas tener 2 niñeras y encima a cargo de sueldo público, en fin. ¿Qué pensarán todos aquellos que cuando hemos tenido niños pequeños hemos pagado a una persona para que cuidara cuando no podíamos estar en casa? Pues según parece, para esta gente es gratis. En fin, son cosas de esas entre la casita, en Galapagar, las amiguitas y todas estas cosas, y tener obviamente ser ministra y ser vicepresidente, obviamente, que nadie dude, por la capacidad intelectual de Irene Montero. Nadie se imaginará que será por otra cosa. Pues parece que necesitaban una ayuda extra. Díganle, pues tener a alguien a sueldo de todos para utilizarlo de niñera. Parece que los problemas le van a crecer a Podemos, que con todos los follones internos, la verdad, no saben muy bien dónde mirar y esperan como agua de mayo, algunos de ellos, la vuelta de Pablo Iglesias, como si fueran Mesías. Lo que pasa, que abrir el Mar Rojo, abrir el desierto, como hizo Moisés, hombre, una vez, y en películas, o en ficción, o si quieren en literatura, lo puedes hacer, pero en la realidad, hombre, se hace un poco jodido, vamos a decirlo así claro, ilusionar nuevamente de este Podemos, porque más que nada, que por no tener la pinta, es que no va a tener ni cuadros para rellenar
las candidaturas. Y esa es la realidad que algunos no acaban de ver. Quien parece que tiene cuadros, o debería tener cuadros, curiosamente es Feijóo, que ha empezado las renovaciones en Génova, esas que dijimos: Alberto, cógete el fin de semana y el lunes queremos nuevos cargos, espabila. Pues se ve que nos debió escuchar por enésima vez. Gracias, Alberto. Y hizo los cambios, o ha empezado a plantear los cambios, donde se pueden intuir incluso futuros ministros, y donde se puede ver un poco ese miedo que todavía conserva el PP, conserva Feijóo, porque, según parece, sabe que se mueven arenas movedizas. Esto al final es una sensación que nos debe pasar a todos. Es aquello de que hemos dicho en más de una ocasión, cuando decimos: hombre, mañana les llama uno de ustedes o a mí mismo el señor Sánchez y nos ofrece ser ministro, y dices: hostia, esta es la primera que pueda, nos va a dejar tirados, como ha hecho tantas veces el señor Sánchez. Pues la sensación que se tiene en el ala, digamos, de Feijóo es que necesitan equipo, pero tienen un problema técnico muy importante, y es que el equipo que queda en el PP, en su mayoría, o bien provienen de Casado, y aquí viene un problema, o bien, y aquí viene el segundo problema, traicionaron a Casado, al que habían jurado fidelidad, como quien dice, 4 días antes. Con lo cual, entre nosotros, pues Feijóo no se fía de ni Dios, ni de unos ni de otros. Y sabe que los partidos convierten a veces, los líderes convierten los partidos en prácticamente desiertos de inteligencia, y los convierten en desiertos de fidelidad, y en ese aspecto pues encuentra dificultades y tira de una estructura antigua porque tiene miedo, y aquí viene el otro problema de Feijóo, a intentar pescar fuera del partido. Fíjense una medida que hizo en su momento, curiosamente, que fue seguramente de las medidas en política de este país más inteligentes en los 30 años, bueno, íbamos a decir en todos los años de la democracia, pero hablamos en los últimos 30 años, que fue, por ejemplo, aquel fichaje de Aznar, de un simple periodista, hablamos de Miguel Ángel Rodríguez, que la upó a la presidencia del gobierno. Porque a veces, Feijóo, es bueno coger gente que no viene de la política, porque están tan viciados, están tan confundidos con la realidad, que están alejados de la vida. Y están alejados en muchos casos de lo más importante en política, tener los pies en el suelo. Feijóo debe empezar a moverse, porque si no comienza a dar una sensación de interinidad. Y en eso, en un partido político, es malo. De cara al votante seguramente no, porque no se acaba de apreciar, pero un partido inestable, como puede ser ahora mismo el PP, donde no se confía en cierta manera en los avances de su líder, puede generarte un bofetón si pasa alguna cosa sorprendente. Imagínense, algunos creemos que no puede pasar, vamos a ser sinceros, a pesar de los avances de Macarena Olona en Andalucía, que en un momento dado superara Vox al PP. Feijóo tendría un gran problema. Feijóo seguramente en una situación de esas debería incluso dimitir. Fíjense cómo pueden cambiar las tornas de un momento a otro. Mientras, obviamente, el PP haciendo tonterías, como aquello de que repetiremos las elecciones porque ganaremos sin mayorías grandes, queremos que nos voten todos, haciendo que el votante que duda entre el PP y Vox diga: oye, me voy a Vox, que sé que al menos con ellos gobernarán seguro, en principio, con el PP. Y esa situación un poco extraña de esas elecciones andaluzas, que al final, como decíamos ayer, son un referente para todos. Y hay mucho miedo, porque se están jugando muchas cosas. Algunos creemos, sinceramente, que la situación, seguimos apostando, parece que la lucha puede ser la segunda plaza entre Olona y Espadas, porque uno baja mucho, el otro sube mucho. Creemos que la primera plaza será, excepto veremos la campaña para Moreno, pero ojo, que todo puede pasar. Y aquí nos estamos jugando que obviamente si Espadas acaba tercero, pues parece lógico que tuviera que abandonar la política y que hubiera alguna responsabilidad en el gobierno central. Sánchez no, que saben que si va a quedar tercero lo va a saber unos días antes y no va a pisar Andalucía ni para atrás. Claro, yendo más para abajo, Ciudadanos, que se quede a cero, hombre, Marín todos tenemos claro que toda la vida ha estado chupando de un partido u otro, se apuntará al PP, o sea que en eso nadie lo dude. Pero claro, Arrimadas asumirá alguna responsabilidad, suponemos. La bofetada de los de izquierda, que es donde ahora se ha juntado que a los de la Teresa no le dan un euro, perdón.
suponemos que ahí también van a descarriarse, pero ahí, como ya saben que van a navajazos entre ellos, ahí ya se espabilarán ellos, tampoco nos vamos a preocupar mucho. Parece claro que van a alcanzar la cuarta y última plaza en esas elecciones, y la gran lucha, a día de hoy, nosotros creemos que sería en esa segunda plaza. Si hubiera un salto cualitativo que pudiera alcanzar la primera, que a día de hoy, insistimos, no lo vemos, a pesar de que hay mucho forofo por redes y tal, no lo vemos, pero si se diera ese salto cualitativo, que nosotros saben que siempre decimos lo mismo, hay que tener todos los escenarios previstos, hasta los más raros, hasta hay que tener un plan de contingencia de que caiga una bomba atómica en Barcelona mañana, perdón, porque no estamos en Barcelona, decimos Madrid, pero hay que tener un plan de contingencia porque hay cosas que no se pueden improvisar, y el PP debería tener un plan de contingencia o unas decisiones medio tomadas, si por alguna casualidad, aunque sea remota ahora mismo del 1%, no ganara las elecciones. Obviamente, Espadas no las va a ganar, eso casi puede ahorrarse el plan de contingencia, también lo decimos, excepto que nos salga que es un líder genial en la campaña electoral. Pero bueno, eso recuerdan que eso lo único que consiguió hacer subir su candidatura socialista fue ICT, porque se puso a bailar el Don't Stop Me Now de Queen. No sabemos si Espadas se pondrá a bailar el Macarena o vaya usted a saber, o alguna canción de Pink Floyd, yo qué sé, porque esta gente es un poco rara. Pero bueno, la realidad es que tendría que tener un plan de contingencia el PP, porque es un escenario, creemos, hipotético. Pero saben que nos gusta a veces jugar con la bolita de cristal. Pero quizá todos deberíamos pensar durante 30 segundos, aunque sea, ¿qué escenario tendríamos político en este país si en una comunidad como Andalucía gana, aunque sea por un voto, Vox al PP y se convierte en el partido más votado? Sí, hemos hecho el silencio, porque es una reflexión a pensar, no porque creamos, y vamos a ser sinceros, creemos que no es factible a día de hoy, pero habría que quizá pensarla, porque está claro que hace 3 años era inviable. A día de hoy creemos que no es factible, pero de aquí a 2 semanas a lo mejor podemos decir lo contrario. Y esos escenarios siempre hay que tenerlos previstos, porque significaría, por un lado, que no ha cuajado el cambio de Feijóo, por otro lado, que Moreno no acaba de rentabilizar su acierto, y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, que creemos que ha hecho seguramente la mejor gestión de la Junta de Andalucía desde el nacimiento de la democracia, pero no ha sabido plasmarlo. Ya no hablamos de Marín, que no lo ha sabido plasmar, ni parece que lo vaya a saber plasmar. Y habría que ver esa situación dónde nos podría llevar. Nosotros insistimos en algo que algunos siguen sin ver, que el voto que se va a mover más, que más va a transitar, va a ser el voto populista, es decir, iba a ir del PSOE a Vox. Y ojo, cuánto baja el PSOE, cuánto sube Vox, porque ahí está la clave. Creemos que el voto del PP se va a mantener más o menos estable, quizá 30 y poco, vamos a ver hasta dónde llega, pero la gran diferencia va a ser esa suma, que podría estar entre los dos, alrededor, entre el PSOE y Vox. Calculamos que podría estar perfectamente cerca de los 40 y largos, 50. Entre los 3 partidos creemos que van a estar entre los 100 poquitos. A izquierda le vamos a dejar de los 109, pues 6, quizá menos, pero pongamos 5, 6, 7, con lo cual nos quedan 102 a repartir entre 3. Y puede ser que si uno de ellos baja hasta 20 y poco, estamos pensando obviamente en el PSOE, por lógica electoral, los otros dos pueden estar fácilmente más allá de los 30 y con facilidad. Y allí estaremos en ese momento importante que habrá que analizar el día de las elecciones. Quien parece que sí que va haciendo análisis y no de las elecciones andaluzas, pues entendemos, le importa bien poco, es Gali, que hoy ha dicho de que el Frente Polisario, en pocas palabras, se va a vengar del tema esto del PSOE, que les han dejado tirados como unos perros, vamos a decirlo así de claro, con el tema del Sáhara de Sánchez, y que apuesta porque Feijóo vuelva a reconducir la situación. Hombre, pues, señor Gali, con todo el cariño, nosotros no asesoramos obviamente a Feijóo, pero ante hechos que son difíciles de gestionar, ¿qué ha hecho tu enemigo en el buen sentido? Hablamos del PSOE, oye, pues lo dejamos ahí, ¿para qué vamos a meternos en un sarao? Gali, yo creo que por ahí no vas a tener mucha salida, porque lo normal es que Feijóo diga 4 palabras bonitas si llega el momento, pero que no rectifique algo que ha hecho y han hecho quedar mal
a los otros. Es tan de cajón. A veces te sorprende alguna gente que esté en política, aunque sea en el Frente Polisario, porque son cosas bastante entendibles. Si uno se tira desde una 15ª planta, como ha hecho el Partido Socialista con el Frente Polisario, no va a venir el PP a tirarse detrás para enfrentarse con el Reino de Marruecos. Va a decir, oh, esto lo hicieron estos, qué mal nos sabe, oh, qué desgracia. Oiga, pero pídanle explicaciones a ellos. Nosotros no vamos a cambiar la política exterior de España, y si la ha cagado ese partido, oiga, no haber confiado en ellos. Y esa es la triste realidad que se va a encontrar el señor Gali. Que también se va a encontrar una triste realidad, y vamos a acabar con eso, es que Calviño parece que quiere alargar las ayudas del carburante y la luz hasta septiembre. Debe pensar que hay barra libre, vamos a decirlo así de claro. La Unión Europea cada vez mira con más, uy, ¿qué ha pasado aquí? Hemos tenido un pequeño lapsus. La Unión Europea mira cada vez de una manera, digamos, más sorprendente a estas cifras. Perdón, hemos tenido un pequeño lapsus que hemos solucionado, temas de las conectividades. Y está claro que ese alargamiento, vamos a decirlo así, de la situación, lo único que nos da a entender con claridad, para quien no lo tuviera claro, que las cosas no van bien. Porque si las cosas fueran bien, ¿alguien de verdad se cree que se iba a alargar estas medidas? Al final nos dan hasta pistas de cómo van las cosas y cómo no van en este gobierno de desastre, en este gobierno de mentiras, que, como decíamos al principio, juegan a veces al escondite, en este caso con Bolaños, y que mañana en la sesión de control vamos a ver cómo responden ante los nuevos retos que se les va a plantear. Seguimos en esta semana intensa. Recordemos, el jueves habrá el tema del CNI. Sin lugar a dudas, vienen días interesantes y, sobre todo, ya lo avanzamos, de cara a las elecciones de Andalucía, pónganse bien sentados, cómprense una buena botella de vino a quien le guste el vino, porque seguramente van a venir muchas curvas. Y va a ser, sin lugar a dudas, unas elecciones apasionantes, como hace tiempo no veíamos. Nos vamos a emplazar a mañana, que en principio, recordemos, tenemos 3 programas, mañana, tarde, noche con Negra y noche desde Barcelona ya, que mañana volvemos. Como siempre, Patreon, canal La Transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.